los levantaré, los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal, familia? Mis amados hermanos, qué gusto verles. Es una bendición para un servidor poder volverles a ver por este medio, saludarles, y doy gracias a Dios y a nuestro pastor que me da la oportunidad de poderles compartir esta palabra. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, Señor bendito, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias porque tú nos has permitido hasta este día, Señor, estar con vida, y con ello nos das el privilegio, Señor, de poder seguir alabando y glorificando tu nombre aquí en la tierra, y también de poder, Señor, predicar tu palabra. Hablar de esas bendiciones, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, y poder compartir de qué manera, Señor, tú has transformado nuestra forma de vivir, de qué manera tú nos has hecho salvos, nos has rescatado, Señor, de lo malo, nos has rescatado de la muerte, nos has rescatado del pecado, y ahora nos has traído a tu presencia, Señor, a este trono de gracia, a este reino, Señor, de bendiciones. Gracias por ello, y en esta hora que tu palabra sea de bendición, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, agradecerte porque nos has dejado este libro que nos instruye, Señor, y que nos corrige. En el nombre de Jesús, amén. Es un gusto poder estar una vez más y compartir con ustedes esta palabra que Dios me ha dado, que Dios ha puesto en mi corazón, en mi boca, para poderla expresar en estos momentos. Y yo quisiera pues comentarles lo que cada año sucede en lo que se llama y se ha llamado la Semana Mayor o la Semana Santa. Estamos a 2 semanas más o menos de que se lleve a cabo este evento a nivel mundial, esta celebración en la cual la mayoría del mundo recuerda y muchos celebran la muerte de Jesús en la cruz para perdón y salvación de pecados. Pero el deseo de Dios, el deseo del Padre, el deseo del Hijo, en su palabra lo expresa y nos dice que día con día nosotros debemos de recordar su muerte. ¿Tú cada qué recuerdas la muerte de Jesús? ¿La recuerdas cada año en este evento? ¿La recuerdas solamente cada vez que participas de la Santa Cena? ¿La recuerdas solamente cuando tienes alguna necesidad? El Señor nos invita para que cada día recordemos ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros, y demos gracias y alabemos su nombre y glorifiquemos su nombre por esa grande misericordia que el Padre tuvo para con nosotros al enviar a su Hijo Jesús a morir para darnos salvación, para hacernos salvos de la muerte y del pecado. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Somos salvos por medio de Jesús, somos salvos de la muerte y del pecado. En esta semana que se celebra la crucifixión, tal vez algunas personas lo vean simplemente por verlo, tal vez otros le den un poco más de atención y quieran entender el sentido por el cual o la causa por la cual Jesucristo fue a morir a una cruz. ¿Por qué Jesús fue a morir a una cruz e hizo un sacrificio que nadie más pudo haber hecho más que Él para traernos salvación? Pues no hay otro motivo, ni hay otra causa que no haya sido el amor que Dios y el amor que Jesús tienen para la humanidad. Jesús fue llevado a la cruz por amor, fue por obediencia, pero fue voluntariamente por amor, porque nos ama y te ama a ti y me ama a mí de una manera
extraordinaria. La respuesta de la Biblia a esto, hermanos, la podemos encontrar primeramente, vamos a hacer nuestra primera lectura, porque el sacrificio de Jesús es el medio por el cual Dios puede librar y salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. ¿Qué dice Efesios 1:7? Vamos a leerlo todos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué es lo que tenemos con este sacrificio que hizo Jesús en la cruz? El perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto nos costó esto? Nada. Fue gratis, fue por la gracia. Fue de una manera gratuita, por la gracia de Jesús. Aquí lo dice al final de este versículo. Hemos obtenido por la sangre de Jesucristo el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, con mayor razón debemos de ser agradecidos. No nos costó nada ser salvos, solamente reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, recibirle como nuestro Salvador y darle gracias a Él, porque con esa acción de bondad, con esa acción de misericordia, obtenemos la salvación que habíamos perdido como humanidad. Ahorita vamos a ir a ver a ese punto, vamos a ver ese punto, cómo es que el hombre pierde ese beneficio y esa bendición tan grande de la vida eterna. También dice primera carta de Pedro a las iglesias en su capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de esa vana manera de vivir. Con tu sacrificio en la cruz, nosotros tenemos vida, tenemos salvación, y ahora ya podemos tener ese privilegio de decir que viviremos eternamente y seremos salvos del pecado por esa sangre que tú derramaste en la cruz. Porque ni oro, ni plata, ni bienes, ni buena voluntad de los hombres, sino fue tu preciosa sangre, tu sacrificio en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor. Así dile a Dios: Dios, gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo para que yo pudiera ser rescatado de esa vana manera de vivir, rescatado de esa condenación eterna, rescatado de esa manera de vivir en pecado. Ahora te doy gracias porque solo tú, Jesús, pudiste cambiar mi vida. Solo tú me pudiste rescatar de esa vana manera de vivir. Vamos a leer Mateo 20, versículo 28. Dice de este modo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Rescatados, toda la humanidad, todo aquel que pueda voltear a la cruz de Jesús, donde obtienes salvación y vida eterna, tú puedes ser rescatado, tú puedes ser salvo. Todas las personas en el mundo, todas las razas en el mundo tienen ese derecho, ese privilegio de reconocer a Jesús como su Salvador, recibirlo en su corazón como su Salvador y ser rescatados y ser salvos, porque Jesús vino a servir. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Y no hay un ejemplo más grande del servicio que la vida misma de Jesús. Él vino a sanar enfermos, vino a liberar cautivos, vino, hermanos, a lavar los pies de sus discípulos en símbolo de humildad. Y Él le dijo a sus discípulos: así como yo hago con ustedes, ustedes hagan con los demás. Sean humildes, sirvan, porque el Señor Jesús a eso vino, a servir, hermanos, como el único medio de salvación. Dice la palabra de Dios que Él es el sumo sacerdote, el único camino a la vida eterna,
La única puerta que nos puede llevar, hermanos, al Padre, el camino que nos lleva al Padre. Él fue el único que podía rescatarnos en esa cruz derramando su sangre, porque hay una cita en Hebreos 9:22, no la tenemos, no la vamos a poner, pero en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque era esto lo que Dios había, hermanos, dejado en su ley para su pueblo. Un sacrificio de un cordero por medio del cual al derramar su sangre, entonces había una remisión, un perdón de pecados. ¿Qué es una remisión? Un documento con el cual tú estás liberado de ese pago. Cuando tú vas a comprar algo a algún lugar, a algún negocio, tú le dices, dame una nota de remisión. De hecho, ahí dice nota de remisión. Te la elaboran y te la dan, y ese es tu justificante con el cual tú dices, yo ya pagué. Pues esa nota de remisión es Jesucristo para ti y para mí. Jesucristo te ha redimido. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es como la Biblia nos enseña, es como la Biblia nos dice, Jesucristo vino a eso, a servir, a dar su vida, a derramar su sangre, a liberarnos de esa vana manera de vivir, a dar vida, a dar libertad al cautivo. Es algo extraordinario, salvos de la muerte y del pecado. De veras, yo te invito para que valores esa bendición tan grande que tienes en tu vida y que yo la tengo ahora. Somos salvos, no solo en esta vida que somos peregrinos, sino somos salvos de la muerte eterna, y ahora podemos ir al reino de los cielos, porque Dios dice, hermanos, que aún nosotros cuando morimos vivimos para Él, porque es cuando comienza, hermanos, una vida eterna, maravillosa, extraordinaria delante de Dios. Por eso nuestros hermanos que han partido con el Señor ahora están disfrutando, hermanos, de esa vida eterna. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué necesitábamos ese rescate? ¿Por qué necesitábamos ser salvados? ¿Por qué necesitábamos ser rescatados? Pues, hermanos, porque alguien había cometido un error desde el principio de la creación, y eso nos había condenado a morir aquí en la tierra, como vamos a morir todos, pero aún peor, a morir eternamente, fuera, hermanos, del reino de los cielos. Habíamos sido condenados, vendidos, hermanos, al pecado. Quiero decirte que el primer hombre, la Biblia dice que fue creado por Dios, por las mismas manos de Dios. Se llamó Adán, todos conocemos esa historia de Adán, la creación de Adán. Después tomó una parte del cuerpo, Dios de Adán, y formó a la mujer, y les dijo que se multiplicaran. Y este primer hombre, hermanos, que Dios creó era perfecto. Esa primer mujer que Dios creó del hombre, tomando parte de él, era perfecta. Dios los hizo perfectos. Lo único que Dios le pidió a ambos fue obediencia. Solamente les pidió obediencia. Habían sido creados para vivir siempre, para comer de un árbol que se llama el árbol de la vida. Y Dios les dijo, obedezcan, no coman del árbol del bien y del mal, porque el día que de él coman, morirán. Y el hombre, lamentablemente, en específico Adán, desobedeció la voz de Dios. Y ese hombre perfecto, esa creación perfecta que Dios había hecho con sus propias manos, perdió, hermanos, la bendición de la vida eterna. Perdió esa bendición. Y de Adán y de Eva venimos todos los que han vivido en la tierra, millones y millones de personas que han vivido, y millones de millones que vivimos ahora en la tierra, venimos de esa descendencia del principio de la creación de Adán y de Eva. Y vamos a ver, según el libro de Génesis, capítulo 3, en sus 2 versículos 17 al 19, son 3, en estos 3 versículos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y al hombre dijo, hablando de Adán, y Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tremendo castigo, hermanos, para el hombre, perder la bendición de la vida eterna. En ese momento Dios le dijo a Adán, morirás, desobedeciste, comiste del árbol que no debiste de haber comido, de ese árbol del bien y del mal, y yo te dije que no comieras de él, porque el día que de él comieras, morirás. Y ahora, hermanos, Dios tenía que tomar esta decisión con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de ese amor tan grande, hermanos, que Él ha tenido siempre hacia su creación. Polvo eres y al polvo volverás, morirás. Y es aquí donde comienza el tema de haber perdido esa salvación tan grande y tan hermosa que Dios le dio al hombre. Dios lo creó y lo puso en un lugar hermoso, el huerto del Edén, y el hombre podía disfrutar de todas las bendiciones, comer siempre del árbol de la vida y tener vida, pero comió del árbol del bien y del mal y tuvo muerte. Y ahora nosotros heredamos eso. Los hijos de Adán, los hijos o la descendencia de Adán que somos nosotros, heredamos ese pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está la situación. Ahora todos los hombres son pecadores. Todos los hombres somos dados de continuo al mal. Nuestra mente es dada de continuo a las cosas, la mente humana. La mente que no ha sido transformada por el Espíritu de Dios, la mente que no ha sido cautivada, hermanos, por la sangre de Jesucristo, es una mente maligna que va de continuo al mal. Hay un pensamiento que escuché hace mucho tiempo, donde decía que si a toda la humanidad y a todas las razas y a todos los países se les quitaran todas las armas que ahora conocen, lamentablemente estamos viviendo un tiempo de guerra por allá por la parte oriental o de Europa. Ustedes han escuchado esto. Si todas esas armas que están exhibiendo, hermanos, de la maldad del hombre, creadas por la maldad del hombre, se las pudieran quitar a todas las naciones, este pensamiento decía, quítenle todas las armas a la humanidad y van a acabar matándose con sus propias manos. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre son dados de continuo al mal, al pecado, a las cosas malas. Y heredamos, hermanos, esa esencia de pecado. Lo dice Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre, y así entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 7:14, vamos a leerlo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjate cómo Pablo entendía que él en su carnalidad, él era dado de continuo al pecado, porque así son los hombres. Pero para eso, hermanos, entró Jesucristo en su vida. Acuérdense de la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Hermanos, consentía la muerte de los cristianos. Tenía un odio tremendo hacia ellos. Los quería desaparecer a todos de la faz de la tierra. Invertía todos sus recursos económicos en perseguir a la iglesia de Jesucristo. Su mente humana dada de continuo al mal. Y él en este versículo expresaba, yo estaba vendido al pecado. Había heredado la maldad,
de aquella desobediencia de Adán en los principios de la creación. Y Jesucristo encontró en el desierto a Pablo frente a frente, lo enfrentó y en ese momento cambió su vida. Fue transformado. Solamente Jesucristo puede transformar, hermanos, esa vida de pecado en una vida eterna, en una vida, hermanos, de buenas obras, en una vida espiritual, ya no carnal. Entonces heredamos el pecado y todos fuimos esclavos vendidos al pecado por esa desobediencia. Y nadie podía recuperar lo perdido, hermanos. Ningún hombre en la tierra, ninguna mujer en la tierra, ningún ser creado podía rescatar lo que habíamos perdido por ese acto de desobediencia. Nadie podía rescatarnos. Humanamente, algún hombre en la tierra no podía. Dice el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos, hablando de los hombres o de las mujeres en general, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir. Redimir es rescatar. En manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, el rescate que pedía Dios para remisión de pecados, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará o no se logrará jamás. Por medios humanos no se podía lograr, hermanos, el rescate de nuestras vidas, porque nuestras vidas son de gran precio. Y por tanto se necesitaba algo sublime para que pudiésemos ser salvos. Algo extraordinario. Algo, hermanos, que solamente Dios podía hacer por nosotros. Y entonces Dios, guiado por su misericordia y por su compasión, dio la solución y dio la respuesta a esta perdición, a esta redención del pecado de los hombres, porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos encontrábamos en una situación desesperada, de angustia. Dice Juan 3:16, todos conocemos ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer? Creer en Jesús, creer en su sacrificio, porque el Padre, hermanos, lleno de compasión, de misericordia, dijo: yo no puedo dejar a la humanidad que se pierda, tengo que dar un recurso de salvación, y ningún hombre en la tierra puede dar ese recurso de salvación, solamente yo lo puedo dar, y eso es dando lo que más amo, y dio a su Hijo, a su único Hijo, lo que más amaba lo dio como sacrificio para que tú y yo pudiésemos ser rescatados, salvados, perdonados, cambiados, transformados. Ese sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo también para que Él viniera a morir en la cruz, nos hizo ser salvos de las tinieblas y ahora podemos habitar, hermanos, en la luz, en esa luz admirable. No éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Ese sacrificio de Jesús nos rescató de no ser nada a ser hijos de Dios, hijos del reino. Dios es maravilloso, guiado por su misericordia, dijo el Señor, porque yo he amado al mundo de tal manera que doy a mi único Hijo, para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios, hermanos, es un Dios justo. Dios no podía simplemente perdonar el pecado del hombre y decir, pues no pasó nada. Está bien, están todos perdonados. Tenía que haber un sacrificio. Como les dije al principio, hermanos, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Dios no podía, hermanos, hacer a un lado la misma ley que Él había creado para su pueblo. Tenía que haber un sacrificio. Porque Dios, siendo justo, tenía que realizarse de ese modo. Un sacrificio, un perdón. Un sacrificio de Jesús por toda la humanidad, un perdón para toda la humanidad por medio del sacrificio de Jesús. Él no podía pasar, les digo, simplemente por alto toda esa vana manera de vivir y esos pecados en los cuales vivía la humanidad. Dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Primero, justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios.
Dios, hermanos, está fundamentado sobre la justicia y sobre el juicio, porque Dios es un Dios justo, que juzga con justicia. Pero fíjate cómo dice el complemento de este versículo del Salmo 89:14. Pero también Dios es un Dios de misericordia y verdad, porque la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Dios es grande. Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios emite un juicio, pero también da la solución para que tú seas salvado y rescatado de esa condenación a la cual te hiciste merecedor por tus pecados. Y ese medio es Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el único medio, el único conducto que te puede salvar. Dale gracias a Dios porque Él dio a su Hijo. Si no hubiera dado a su Hijo estaríamos perdidos, hermanos. Perdidos. Estaríamos en una situación o ya no existiríamos como humanidad. Dios es un Dios de justicia, un Dios de juicio, pero también es un Dios de misericordia. Recuerda que la misericordia de Dios es muy grande, grande, pero también su justicia, hermanos, su mano de justicia también lo es. Dice Romanos 3, versículo de 23 al 26, lo voy a leer con ustedes, léanlo conmigo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juicio justo. Dios no es injusto. Si tú pecas o yo peco, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Juicio justo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el versículo 24, siendo justificados, viene la misericordia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o salvación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Analiza con detalle estos versículos que acabamos de leer y te vas a dar cuenta qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es su misericordia. En esta semana que hacemos llamar la Semana Mayor o la Semana Santa, el mundo debería, hermanos, de reconocer, completamente el mundo reconocer ese sacrificio de misericordia. Y de ahí en adelante, día tras día, toda la humanidad recordar con gratitud, con sencillez, el sacrificio que Jesús hizo por todos aquellos que fueron, hermanos, creados por las manos de su Padre, de nuestro Padre. Como Dios ama mucho a la humanidad, entonces de ese modo Dios, hermanos, suministró y dio a cada uno de nosotros este perdón. No solamente perdonó los pecados, sino que se olvidó de ellos, los eliminó. Ahora podemos decir que por la unción del Espíritu Santo, por la gracia de Jesús, por la palabra que el Señor nos dejó para instruirnos, podemos ser libres del pecado. No solo hemos sido perdonados de los pecados que hemos cometido, sino ahora podemos ser libres del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, el que era homicida ya no es homicida, el que engañaba ya no engaña, y así le va sumando a una serie de situaciones en las cuales puedes decir: soy libre de los vicios, soy libre de todo aquello que me oprimía, de la depresión, de todo eso. Dios nos libera, no solo nos ha perdonado, sino nos ha liberado completamente de todo aquello que nos hacía daño, que nos destruía y que nos llevaba a la condenación eterna, hermanos. Dice Romanos 5, 6, 8, del 5 del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toma esta palabra, hermano, en tu mente, en tu corazón y llévatela. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Dios, hermanos, ha pagado un precio muy grande por ti y por mí. No le quedemos mal a Dios, no le quedemos mal a Jesús. Seamos, hermanos, agradecidos con Él. Cuando éramos cautivos del pecado, se tuvo que pagar un precio para ser rescatados. Y este precio fue la vida de nuestro Señor Jesús como hombre. Dejó su trono de gloria, vino y se hizo hombre, y como hombre fue y murió y sufrió en la cruz. Y yo quería comentarte algo. A veces pensamos cuando Jesucristo fue crucificado, tal vez solamente pensamos en el momento que estuvo en la cruz, que fue algo terrible, algo inhumano, era el peor castigo que podían poner a un hombre en ese tiempo los romanos. Y tal vez nada más pensemos en esas horas, en ese tiempo que estuvo en la cruz, pero antes de ello, hermanos, fue azotado, vituperado, escupido. Todo lo que Él pasó, hermanos, antes de ser llevado a esa cruz. Y no podemos quedarle mal. No podemos darle la espalda y no podemos decir, Señor, tú hiciste ese sacrificio de vida eterna en la cruz dando tu vida, y no solo ahí, sino pasaste por situaciones terribles, castigos humanos terribles, Señor, no te puedo quedar mal. Yo sé que Dios te va a ayudar, hermano, a que te levantes como victorioso en tu vida. No podemos decir en ningún motivo y en ningún momento que nos hemos dado por vencidos o que hemos sido vencidos por el pecado. No, dice el Señor, hermanos, que en su nombre podemos ser más que victoriosos. Solamente ponte a pensar un poco en esos momentos de sufrimiento que Jesús tuvo antes de expirar y de morir. Si ves una película que tantas han hecho y te conmueves, y a veces llegas a derramar tus lágrimas viendo esas películas, tratando de expresarlo lo más realmente que pudo haber sucedido en esos días cuando fue crucificado nuestro Señor. ¿De veras vivirlo como lo vivió Jesús? No sé cómo explicarte esto. No podemos quedarle mal. No podemos, no solo digo debemos, no podemos, estamos obligados a ser buenos hijos, a ser agradecidos por ese sacrificio, porque Él, hermanos, nos salvó de la muerte, y el pecado. Hay un versículo en Éxodo 21:30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Esta es una ley que Dios dio a su pueblo en el libro de Éxodo, en el capítulo 21:30. Tú lo vas a leer en tu casa completo el capítulo. Y ese capítulo 21 de Éxodo habla sobre la esclavitud. Los que compraban esclavos, los que tenían esclavos, cómo podían cómo se podían redimir de la esclavitud, cómo no podían. Y al final del capítulo, hermanos, habla sobre hombres, familias, dueños de animales. Y aquí habla sobre si alguien tenía un toro, era un toro literal. Si alguien tenía un toro, tú sabes que los toros en algún momento son peligrosos. Si alguien tenía un toro y mataba a una persona, ese toro, pero anteriormente ya había lastimado a más personas y le habían dicho al dueño del toro,
Tu toro está lastimando a las personas. Y él no lo encerraba. Él hacía caso omiso de lo que le habían dicho y de lo que estaba haciendo su animal. Y lo dejaba suelto y mataba a una persona. La ley de Dios, marcada en ese capítulo 21 de Éxodo, decía, el toro tiene que ser apedreado y tiene que morir. Y también el dueño del toro. Iba a pagar vida por vida. Es el capítulo 21 de Éxodo, es el famoso capítulo de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y este hombre dueño de ese animal, literal, el dueño del toro, como ya le habían avisado que era un toro malo, que dañaba a las personas, también tenía que morir. Pero, si él decía, yo quiero pagar, yo quiero redimir mi vida, yo quiero rescatar mi vida, entonces el pueblo le iba a poner, hermanos, un precio de rescate. El pueblo le iba a poner un precio de rescate a este hombre por su vida. ¿Y sabes algo? Quiero pensar que si el pueblo le decía a este hombre, tienes que vender todo lo que tienes o repartirnos todo lo que tienes, y ese va a ser el rescate de tu vida, este hombre lo hacía. Porque era su vida. No era la vida del toro, el toro ya había muerto apedreado, pero era su vida, la vida de este hombre la que estaba en riesgo. Y si le decían, vende todo, lo que le dijeran lo hacía. Porque era su vida. Y apreciamos mucho la vida. Y ese valor que le damos a la vida, Dios, hermanos, lo ve aún más grande porque Él nos creó, somos sus hijos. El amor a veces de los padres dicen, pues yo pongo mi vida por mis hijos. Sí, claro, porque somos padres y amamos a los hijos. Pues Dios, hermanos, cuando vio nuestras vidas en peligro, cuando vio que íbamos a morir, hermanos, por causas de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, Dios dijo, tengo que pagar el precio que sea necesario, el precio que me pidan, lo que me pidan, el precio que sea necesario, yo lo voy a pagar para que mis hijos sean salvos. Y ese precio fue dar a su único Hijo Jesucristo, que viniera como hombre aquí a la tierra, a ser crucificado por ti, por mí, por nuestros pecados. Ponemos 1 Corintios 15, 21, 22, con esta lectura terminamos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Esto es el sacrificio de Jesús. Salvación, vida, perdón. Por cuanto el pecado entró por un hombre y la muerte entró por un hombre, así también por Jesucristo, por la vida que dio Jesucristo, todos seremos vivificados. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Y antes de despedirnos, pues pedirte que en estos días que se aproximan estas celebraciones, podamos decirle a la gente cuál es el verdadero significado de todo esto. Que no es solamente recordar una semana, sino es entregar nuestras vidas, entregar nuestros corazones a Jesucristo, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y reconocer el sacrificio, hermanos, que Él hizo. El precio que Él pagó, Él era el único que podía rescatarnos y lo hizo por amor. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú, Señor, has hecho una obra de misericordia al dar tu vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque de veras no debemos de quedar mal delante de ti. No debemos, Señor, de menospreciar ese sacrificio tan grande que hiciste. Te doy gracias porque en su momento tú has permitido que cada uno de tus hijos entendamos y aceptemos, Señor, esa salvación tan grande que habíamos perdido. Yo te pido que aquellos que aún no han recibido a Jesucristo en su corazón puedan tener la oportunidad de que alguien les lleve la palabra y que puedan, Señor, también tener esa oportunidad de recibir esta salvación tan grande.
Y que cada uno de los que conformamos esta familia, Señor, en todo el mundo, en estas fechas podamos compartirle a las personas el propósito real de esta celebración. Reconocer, Señor, tu sacrificio en la cruz. Reconocer que no había otro medio ni otro conducto por el cual nosotros pudiésemos ser rescatados. Te agradezco, Señor, en lo personal, porque has tenido misericordia de mi vida. Has tenido misericordia, Señor, de mi familia. Yo sé que cada uno de los que estamos en estos momentos llevando esta oración delante de tu presencia, estamos, Señor, haciéndolo con agradecimiento. Gracias por ello, porque tú, Señor, día con día nos enseñas, tú día con día nos instruyes. Te agradecemos todo esto en el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima.